Presidente de la Asociación Amigos del Juego del Caliche del Campo de Cartagena. David, tienes 15 minutos. Me sobran. Eso dicen todos, pero es mentira. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a esta exposición y a este congreso y a la tanguilla. Bien, yo, el título lo tenéis ahí, la importancia de la transmisión de los juegos tradicionales. Yo creo que eso sabemos todos que es muy importante. Y yo me hago una pregunta, en el ámbito educativo, yo me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en todos los colegios, en todos los institutos, de igual manera que se explican o se practican deportes importados, que no nacieron en España, que se han nacionalizado, no voy a dar nombres, se practicaran juegos o deportes tradicionales de forma sistemática porque el currículum educativo lo incluyera de una manera clara? ¿Qué repercusión social tendría eso sobre esos juegos tradicionales a la hora de que vayan creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el compañero de profesor también, Jesús, ha hablado de esto. Yo estoy de acuerdo con lo que él ha dicho. Mi exposición va a tocar otros matices, se va a plantear de otra forma, pero estoy completamente de acuerdo. Lo que voy a hacer es contextualizar primero geográficamente. Yo soy de Cartagena y aquí tenéis el campo de Cartagena. Ahí tenemos Cartagena, en la parte de abajo el Mar Menor, que desgraciadamente últimamente se vio en las televisiones por el desastre medioambiental, nos ha puesto en la palestra informativa, y el instituto donde doy clase, el Sabina Mora de Roldán. Bien, esta es la comarca de la que estoy hablando, es una planicie que va desde Pilar de la Horadada, ya término de Alicante, hasta la zona de Mazarrón, incluye el Mar Menor. Es una planicie y eso ha hecho que determinados deportes tradicionales, juegos, se intensifiquen en toda esa zona. Sabemos que hace 100 años pasar una cadena montañosa, aunque no fuera muy alta, pues con carretas, con bicicletas, eso suponía un esfuerzo y la transmisión se aminoraba. Las bondades de los juegos tradicionales, vosotros las sabéis mejor que yo, como me tiene que sobrar tiempo, lo voy a saltar. Bueno, un inciso, todas estas ilustraciones las ha hecho Carmen Saiz de Cartagena y van en los libros que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Que lo sepáis que la autora es Carmen Saiz. Bien, nos vamos a las leyes educativas. Tenemos que contextualizar educativamente dónde estamos. La reciente LOMLOE, sí, cuando buscas juegos tradicionales en la LOMLOE, pues te aparece, pero creo que es una vez o poco más. De todas maneras, lo importante aquí viene cuando nos vamos a las comunidades autónomas que sabemos que están transferidas las competencias. Bien, estamos ahora mismo hablando que el decreto 2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia todavía no se ha adaptado a la nueva LOMLOE, ¿de acuerdo? Todavía no se ha adaptado. Y eso es lo que yo he analizado, el currículum actual. Si nos vamos a educación física, efectivamente es donde mejor podemos incorporar, al menos en la zona del campo de Cartagena, esos deportes tradicionales, bolos cartageneros y caleche fundamentalmente, como prácticas un poco más deportivas. Bien, si nos vamos al currículum de educación física, encontramos práctica de juegos en pistas. Lo más cercano, lo que más puedo encontrar yo son, digamos, igualar con los bolos cartageneros o el caliche, es práctica de juegos en pistas. ¿Cuántos juegos en pistas hay? Un montón, un montón. Y conocimiento del entorno y los recursos de la región de Murcia para la práctica de actividades físico-deportivas. En ningún sitio del currículum pone bolos cartageneros o caliche, en ningún sitio, en ninguno. No se ve, no sé si se puede quitar la parte de abajo de la presentación. Hay un texto abajo que lo que dice es que de manera explícita en el currículum no aparecen juegos tradicionales dentro de la región de Murcia, no aparecen. Te habla de cosas generales. Bien, concretamos más. Nos vamos a las programaciones didácticas que dentro de cada centro educativo van variando en función del alumnado que yo tengo o de los principios, bueno, programación general anual, etcétera, etcétera. Bien, no están tampoco bien contemplados para que tú los trabajes. Yo soy profesor de tecnología. En tecnología yo tengo que dar acotación en dibujo. Acotación es una cosa muy concreta. No existen bolos cartageneros en el currículum de educación física, al menos en la región de Murcia. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de docentes utilizan los juegos que conocen, que han aprendido. El Centro de Profesores y Recursos de la región de Murcia, el que forma el profesorado, no, hasta donde yo llego, nunca ha formado a los profesores en juegos tradicionales, deportes, bolos cartageneros y caliche. Nunca, hasta donde yo llego. La mayoría de profesores y maestros no los conocen, no saben jugar.
El caliche y los bolos es lo que estoy diciendo, o sea, no son juegos o deportes actualmente practicados por maestros y profesores. Cada uno enseña lo que sabe. Bien, con lo cual, los juegos tradicionales tienen una escasa relevancia en la normativa educativa, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Si yo como profesor de educación física quiero, porque me da por innovar o porque no lo hace casi nadie, digo, yo quiero que los bolos cartageneros los practiquen mis alumnos. ¿Qué necesito? Una pista de considerable tamaño, unos 80 metros de largo, pero no pasa nada porque como mis críos son pequeños, tienen menos fuerza, adapto la pista y la hago más pequeña. ¿Lo podría hacer? Sí, pero me lo tengo que construir. Y los materiales, eso es barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los centros educativos no tienen pistas de bolos cartageneros cercanos. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocas pistas ya. La mayoría han cerrado. Entonces, en una hora lectiva, entre que vas a la pista, vuelves, has perdido la hora y no puedes. De tal forma que, en la práctica, de manera real, hay una muy bajo grado de implantación. Si yo hago una estadística de profesores y maestros que el caliche o los bolos cartageneros lo enseñan en la escuela, puedo sacar uno de yo no sé cuántos miles. Esta portada es el libro que publiqué el año pasado sobre bolos largos. Estamos hablando de cosas que están pasando realmente. O sea, los bolos largos se practicaban en Cartagena. Hace 50 años entrevisté a los más mayores que quedaban, 80, 90 años. Dentro de 20 años nadie nos podrá contar qué era eso. Nadie de los que lo jugó. Lo podré contar yo si sigo vivo, porque me lo han contado a mí. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo de algo que pasó que ya se está hablando que puede volver a pasar con el caliche y con los bolos cartageneros en nuestra zona. Nosotros, hasta donde podemos llegar, pues hacemos lo que podemos. Hemos creado una asociación que se llama Amigos Calicheros. ¿Cuál es el objetivo? Que los centros educativos introduzcan el juego del caliche en sus programaciones didácticas. Esto es fundamental, porque es que si no, ¿cómo voy a llegar yo a los alumnos? Bien, para fomentar eso, queremos impartir talleres, que los calicheros vayan a los centros educativos que se inscriban y se trata de impartir talleres para que esos maestros puedan jugar al caliche con los chavales. Y luego hacer una competición entre el alumnado pues para fomentar y dinamizar. Eso es muy importante también. También estamos yendo a charlas y demostraciones. Cuando se hacen demostraciones de bolillo, de cosas tradicionales, pues nos llaman y nosotros vamos, porque saben que si nos llaman vamos a ir. La comunicación que te envié, Carlos, no incluye esto, porque te la envié a finales de abril y esto se publica el 3 de mayo de 2022. Es el proyecto de decreto de currículo de la educación secundaria obligatoria en la región de Murcia, donde yo doy clase. Tampoco incluye nada, pero yo me lo esperaba. Entonces, había un plazo de alegaciones que tienen que ser individuales, de personas, no de asociaciones, hasta el 11 de mayo. Y yo me pregunto, ¿quién hace alegaciones para que los juegos tradicionales se potencien en las escuelas, los colegios y los institutos? Ya sé que luego no te van a hacer caso. Si lo hago yo, me harán poco caso. Si lo hacemos 50, pues a lo mejor hacen un poco más de caso. Yo creo que si creemos en algo hay que presionar a la administración de alguna manera. Y no te puedes quedar quieto, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que quejarse también. Yo creo que esto merece un análisis y merece... Desde mi punto de vista, la administración, que es quien nos representa, los políticos, etcétera, etcétera, ellos tienen que velar por las tradiciones. Es su obligación. Y nosotros, los ciudadanos, también. Nosotros somos deudores de una herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Y yo creo que es una falta de respeto que la sociedad actualmente esté mirando hacia otro lado y dejando obviar que esto se está perdiendo. Entonces, creo que por ahí podemos atacar también. Y nada, y lanzo ahí unas pequeñas frases que pues para intentar hacer pensar a la gente que efectivamente, ya sé que aquí estáis todos muy convencidos, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que si de una manera curricular normativa, de una manera clara, no te dicen que practiques eso con los chavales, pues, y depende de que el profesor busque en el currículo, como ha dicho el compañero Jesús, que puedes ir, el currículo te da margen porque te habla de cosas donde tú puedes insertar eso.
pero tiene que ser el propio profesor quien de manera voluntaria lo haga. No viene de una manera clara. Entonces, a mí me gustaría que en los centros educativos, de igual manera que se juega al voleibol, en segundo la ESO, en tercero, pues durante 3 semanas se estuviera practicando el caliche. Creo que eso tendría una relevancia muy, muy fuerte, pero claro, conseguir eso es una aspiración, es un criterio de máximos, pero bueno, por algún sitio habrá que empezar. Me imagino que ya habrá habido iniciativas que lo habrán intentado y se habrán cansado. Eso suele pasar. Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado.